En un mundo ya sacudido por tensiones comerciales, la diplomacia se había convertido en un campo minado. Pero lo que estaba a punto de suceder no era un paso en falso, sino un terremoto deliberado. Desde la Casa Blanca, Donald Trump acaba de encender una nueva tormenta global. La exigencia de $71.000 millones a Canadá, presentada como una deuda pendiente por supuestos acuerdos comerciales injustos. El anuncio no solo fue un acto de poder, sino que cayó como un rayo en medio de una situación ya explosiva. La crisis fronteriza 2025, donde miles de familias migrantes, transportistas y comerciantes vivían atrapados entre la política y la incertidumbre. El aire, que ya se sentía tenso, ahora estaba electrificado. La noticia no tardó ni una hora en recorrer los 5 continentes. El rayo de $71.000 millones y el tablero mundial. La cifra de $71.000 millones no era solo una cantidad, era un golpe de autoridad sin precedentes. Un número diseñado para paralizar y dominar. La noticia se esparció por el mundo a la velocidad de la luz, y las reacciones no se hicieron esperar. La reacción de Canadá. El gobierno de Ottawa calificó la medida de inaceptable en un comunicado que, por primera vez en décadas, no usó un tono diplomático. Era una declaración de guerra comercial. El primer ministro, con una voz llena de indignación, advirtió que no se quedaría de brazos cruzados y que respondería con medidas duras, no solo simbólicas. La relación, que era una de las más estables del mundo, se desmoronaba en cuestión de horas. La preocupación de la Unión Europea. Desde Bruselas, la Unión Europea pidió calma, pero sus palabras llevaban una advertencia. Altos funcionarios denunciaron que Estados Unidos estaba llevando la economía mundial a un punto de no retorno. La exigencia no era vista como un reclamo legítimo, sino como una táctica de presión que amenazaba con derrumbar el delicado equilibrio del comercio internacional. El miedo en América Latina. La noticia corrió como pólvora en el sur del continente. Muchos gobiernos temieron que la exigencia fuera solo el inicio de un efecto dominó, donde el gran hermano del norte, una vez que haya lidiado con sus vecinos, se voltearía hacia ellos para presionar por nuevas concesiones económicas y diplomáticas. La voz de la verdad. El análisis de Richard Wolff. En medio del torbellino, una de las voces más influyentes de nuestra era se alzó. Richard Wolff, con su estilo directo y sin rodeos, no se calló nada. Con una frialdad analítica, desmanteló la jugada de Trump. Lo que Trump está haciendo no es un simple reclamo económico, advirtió Wolff. No hay una deuda real de $71.000 millones. Esto es una demostración de poder, una táctica de intimidación diseñada para que otros países se plieguen ante la voluntad de Washington. Exigir a Canadá semejante cantidad de dinero en este contexto no solo es irreal, sino que pone en jaque la estabilidad de la frontera norte, la cooperación comercial y la imagen de Estados Unidos como socio confiable. Pero la advertencia más grave de Wolff fue la que se sentía como una profecía. Esta exigencia podría abrir la puerta a un efecto dominó. Otros países, viendo que la diplomacia ha fallado, podrían verse obligados a responder con sanciones, bloqueos o incluso el inicio de una guerra comercial total contra Estados Unidos. El sistema global, basado en tratados y confianza, podría fracturarse por completo. La tensión en el borde, el impacto humano. Mientras los líderes mundiales discutían en comunicados y conferencias de prensa, en la frontera la tensión se sentía en cada rincón. Miles de transportistas estaban paralizados. Sus camiones, cargados de mercancía, se convirtieron en monumentos de la incertidumbre. Ciudadanos comunes se preguntaban qué pasaría con sus empleos, que dependían del comercio transfronterizo. Familias que vivían a ambos lados de la frontera no sabían si mañana podrían cruzar libremente, como siempre lo hicieron. El rugido de los motores de los camiones, que antes era una sinfonía de productividad, ahora era un silencio ensordecedor, roto solo por el sonido de las noticias en los teléfonos que anunciaban una escalada tras otra. El miedo de los que estaban atrapados en la crisis fronteriza se fusionaba con el temor a un futuro en el que los dos países más unidos del continente ya no eran amigos. El legado de un riesgo. Círculo rojo grande. La gran pregunta queda en el aire. ¿Es este un movimiento estratégico de Trump para presionar a Canadá en negociaciones ocultas? ¿O es el inicio de una fractura diplomática que puede cambiar para siempre la relación entre los dos países más unidos del continente? Richard Wolff lo dejó claro. Si Trump insiste en llevar al extremo esta estrategia, no será Canadá quien pierda primero, será Estados Unidos. El mundo está observando, porque la exigencia de $71.000 millones no es solo una cifra. Es el reflejo de cómo una decisión puede sacudir no solo a dos países, sino al equilibrio global.
Y la historia juzgará si este fue un golpe maestro o el principio del fin de un imperio. La exigencia de 71.000 millones de dólares no fue un simple farol. En las semanas que siguieron al anuncio de Donald Trump, la diplomacia se desmoronó por completo. Estados Unidos, con una audacia sin precedentes, impuso aranceles masivos sobre las importaciones canadienses, atacando industrias clave como el aluminio, el acero y los productos agrícolas. La respuesta de Canadá fue inmediata y contundente. El gobierno de Justin Trudeau anunció aranceles espejo sobre una amplia gama de productos estadounidenses, desde el whisky de Kentucky hasta los productos lácteos de Wisconsin. Lo que había sido un reclamo económico se había convertido en una guerra comercial sin cuartel, con cada país buscando infligir el mayor daño posible al otro. El conflicto se extendió a la crisis fronteriza 2025 con una velocidad alarmante. Los camiones de carga, que antes cruzaban la frontera en cuestión de horas, ahora se enfrentaban a inspecciones exhaustivas y a la incertidumbre de los aranceles cambiantes. El rugido de los motores, que antes era una sinfonía de productividad, ahora era un silencio ensordecedor. El precio humano de la decisión. Pero el verdadero drama no se vivía en los despachos de Washington o de Ottawa, sino en las vidas de la gente común. Carlos, un transportista de 50 años que había trabajado la ruta de Detroit a Toronto por más de 20 años, vio su vida profesional destruida de la noche a la mañana. Sus camiones, que antes representaban su sustento, ahora estaban parados, acumulando polvo en un estacionamiento. Las deudas comenzaron a acumularse, y la promesa de un negocio familiar se desvanecía. No son solo 71.000 millones de dólares, le dijo a un reportero con la voz quebrada. Es la confianza que se rompió. El respeto que teníamos por nuestros vecinos. En el estado de Ohio, la fábrica de María, una pequeña empresa que producía componentes para vehículos canadienses, se vio obligada a cerrar sus puertas. El 80% de sus ventas dependían del comercio con Canadá. En un solo día, tuvo que despedir a 50 de sus empleados, la mayoría de ellos padres de familia que habían trabajado para ella por años. El dolor no era solo económico, sino humano. La política de la guerra comercial había llegado a sus puertas. El efecto dominó se despliega. Como Richard Wolff había advertido, el conflicto entre Estados Unidos y Canadá se convirtió en el primer dominó que caía. La Unión Europea, viendo el peligro de que una guerra comercial masiva se hiciera realidad, anunció sus propias contramedidas, imponiendo aranceles sobre productos tecnológicos y agrícolas de Estados Unidos en un intento por proteger la estabilidad del mercado global. La batalla se había convertido en un conflicto de tres frentes, y la economía mundial se tambaleaba. En América Latina, el pánico se hizo realidad. Washington, sintiéndose en una posición de poder, amenazó con aplicar aranceles similares a México si no accedía a nuevas negociaciones comerciales y a endurecer sus políticas migratorias. Los gobiernos de la región, que observaban con temor el colapso entre Estados Unidos y Canadá, ahora se veían forzados a elegir entre ceder a la presión o enfrentarse a un poder económico mucho mayor. Mientras tanto, en la sombra, Rusia y China observaban con una mezcla de satisfacción y oportunidad. Con el mundo occidental en guerra comercial, se presentaron como socios comerciales alternativos. China ofreció a Canadá y a los países de la Unión Europea nuevos acuerdos comerciales y acceso a sus vastos mercados, con la promesa de que la confianza y la cooperación siempre prevalecerán sobre la coerción. El momento de la verdad y la caída del imperio. La arrogancia de la exigencia de 71.000 millones de dólares comenzó a pasar factura. Las industrias agrícolas y manufactureras estadounidenses, que habían sido el corazón del apoyo a Trump, se vieron devastadas por las represalias de Canadá y la Unión Europea. Los granjeros, que antes habían confiado en el líder, ahora veían sus cosechas sin mercado. Las fábricas cerraban. El daño económico, que se suponía que iba a ser un castigo para Canadá, se estaba manifestando primero en el interior de Estados Unidos. El grito de dolor de los ciudadanos, de los trabajadores y de los pequeños empresarios se hizo tan fuerte que ya no podía ser ignorado. El golpe de autoridad que Trump había planeado se estaba convirtiendo en una lección brutal sobre la interconexión de la economía global. Un futuro forjado en la incertidumbre. Richard Wolff lo había dejado claro desde el principio. Si Trump insiste en llevar al extremo esta estrategia, no será Canadá quien pierda primero, será Estados Unidos. La profecía se había cumplido. El conflicto no se resolvió con un acuerdo, sino con un daño irreparable. La confianza entre los dos países más unidos del continente estaba rota. El mundo, que una vez confió en el liderazgo económico de Estados Unidos, ahora lo veía como una fuerza volátil e impredecible.
Lo que empezó como un simple reclamo económico se convirtió en una fractura diplomática que, como un sismo, sacudió los cimientos del orden mundial. Las cicatrices de esta guerra comercial quedarán para siempre, y la historia recordará este momento no como una victoria de poder, sino como el inicio de una era de incertidumbre, donde la arrogancia de unos pocos puso en jaque el futuro de millones.